Bueno, hoy venimos a hablarles acerca del Torcidas de Pons. Mi grupo está conformado por Angie Marcela Troches y quien les habla, Laura Tobar. Torcidas de Pons es una taquiarritmia ventricular potencialmente amenazante que aparece típicamente en presencia de un intervalo QT prolongado, caracterizada por un cambio en la amplitud y la morfología del complejo QRS. Esta patología puede ser adquirida o congénita. Dentro de la definición tenemos que puede ser autolimitada, recidivante, se puede dar en contextos de fibrilación ventricular. En la fisiopatología tenemos que es ocasionada principalmente por una disfunción de los canales iónicos presentes a nivel de la membrana celular. Esta alteración puede ser debida a una mutación genética, como sería el CQTL congénito, o secundaria a anomalías metabólicas, a fármacos o a una injuria del sistema nervioso central, entre otras causas. Esto lo que me va a ocasionar es un bloqueo de la salida de potasio o un ingreso excesivo tardío de sodio, provocando una sobrecarga intracelular de iones positivos. Esto va a demorar la repolarización ventricular, prolongando el intervalo QT, y me va a facilitar la aparición de postdespolarizaciones precoces. Estas postdespolarizaciones precoces van a alcanzar una amplitud, un umbral, que puede desencadenar una taquicardia ventricular, característica conocida como Torcidas de Pons. Este evento puede ser ocasionado por diferentes factores de riesgo. La TDP puede estar presente a cualquier edad, aunque comúnmente ocurre en pacientes mayores. Luego de la administración de drogas que prolongan la repolarización ventricular, como son algunas drogas antiarrítmicas, antidepresivos, entre otras. A continuación les voy a mostrar un cuadro. También se puede dar en presencia de bradiarritmias marcadas o disturbios hidroelectrolíticos, como son principalmente la hipocalemia. El género femenino tenemos mayor predisposición, síndrome de QT largo congénito, arritmia ventricular y uso simultáneo de medicamentos que causan prolongación del QT. Existen diferentes agentes farmacológicos que pueden producir esta prolongación, y las TDP son comúnmente inducidas por drogas antiarrítmicas que prolongan la repolarización ventricular, como son las drogas de clase 1A, como la quinidina, y clase 3, como el isotalol, el desotalol. El mecanismo básicamente lo mismo, es más comúnmente involucrado es el bloqueo del componente rápido de la corriente, rectificadora demorada de potasio, lo cual va a prolongarme la variación del potencial de acción. Esto me lo va a ocasionar. Para esto es importante tener en cuenta el uso de estos fármacos con este potencial. Si tenemos en cuenta unos factores de riesgo, podemos evitar combinarlos con bloqueadores enzimáticos, especialmente en pacientes como estos que mostramos anteriormente, tienen los factores de riesgo. Se deben controlar periódicamente los niveles de potasio y magnesio, así como medir el intervalo QT. Esto nos va a permitir evitar una futura TDP. En el diagnóstico, los pacientes suelen experimentar síncope debido a la frecuencia cardíaca subyacente que alcanzan. Pueden llegar a alcanzar entre 200 y 250 de frecuencia cardíaca. Esto no me va a permitir la buena perfusión de los órganos. Las palpitaciones también son habituales en los pacientes conscientes, lo manifiestan, pero en general no hay unas manifestaciones clínicas específicas. Entonces, más que todo, después de la reanimación es que se hace el diagnóstico basado en el electrocardiograma. Como lo habíamos dicho anteriormente, hay diversas causas dentro de las adquiridas y las congénitas. Es por esto que es importante hacer una revisión de la historia clínica, los antecedentes familiares para causas congénitas y los antecedentes farmacológicos para causas adquiridas. Ahora bien, dentro de la revisión de historia clínica es importante revisar antecedentes patológicos, aunque sin embargo la degeneración de las TDP es un marcador de riesgo tanto en sujetos sin cardiopatía estructural como en aquellos portadores de distintas cardiopatías.
Es básicamente una taquicardia ventricular que genera síncope y en la mayoría de veces muerte súbita. Como se mencionó anteriormente, el diagnóstico de la TDP se basa en hallazgos electrocardiográficos. Entonces aquí tenemos una representación de cómo se vería en un electrocardiograma. Sin embargo, para explicar mejor esta parte, hemos listado una serie de hallazgos electrocardiográficos que podríamos encontrar en la TDP. En los hallazgos electrocardiográficos encontramos primero la prolongación del intervalo QT y QT corregido en el último latido sinusal antes de comenzar la TDP. El QTC, que es el intervalo QT ajustado a la frecuencia cardíaca, en su valor normal debe encontrarse menor de 430 para hombres y menor de 450 metros por segundo en el caso de las mujeres, como muestra la tabla. Cuando encontramos un QT por encima de estos límites, vamos a hablar de un intervalo QT prolongado. Segundo, en el caso de la torsade de Pointes, como es una taquicardia, vamos a encontrar una frecuencia cardíaca elevada oscilando entre 150 y 300 latidos por minuto. Además, un QRS con polaridad cambiante, giros del QRS alrededor de la línea isoeléctrica, cambio en la amplitud de los complejos QRS en cada ciclo de modo sinusoidal y también ondas U prominentes. Igualmente podemos encontrar un intervalo RR irregular debido a una secuencia corta-larga-corta entre estos intervalos. Aquí es de destacar que la secuencia de ciclo ventricular corta-larga-corta no es una característica restrictiva de la TDP, ya que también se puede observar al inicio de una taquicardia ventricular monomorfa sostenida. Sin embargo, la coexistencia de esa secuencia y la presencia de ondas subprominentes constituye un patrón típico de inicio de las TDP de los pacientes con síndrome de QT largo adquirido. Y finalmente, pues ocasionalmente se pueden ver alternantes de onda T antes de la TDP, como lo son las ondas temelladas. En esta imagen podemos observar la variabilidad en los intervalos RR debido a la secuencia corta-larga-corta que mencionaba anteriormente. Y esta es otra parte de un electrocardiograma en donde no vemos onda P, hay un QRS que muestra cambios continuos de eje y una frecuencia cardíaca alta. En cuanto al tratamiento, puede irse en manejo a corto y a largo plazo. El tratamiento a corto plazo es el mismo tanto en el síndrome de QT largo adquirido como en el congénito, excepto porque la estimulación beta-adrenérgica está contraindicada en la forma congénita. Ahora, entrando al manejo agudo, lo primero que vamos a hacer es identificar una posible causa y corregirla, ya sea farmacológica, como lo vimos anteriormente en la tabla de los posibles agentes torsadogénicos, o si se conoce alguna alteración electrolítica. En un paciente estable, la cardioversión de corriente continua se mantiene como último recurso. ¿Por qué? Porque la TDP es de característica paroxística y además tiene alta frecuencia en recurrencia después de una cardioversión. Aunque la TDP con frecuencia es autolimitada, puede convertirse en una fibrilación ventricular, para lo cual vamos a necesitar realizar la desfibrilación. Ahora, para la prevención de las recurrencias, lo que se busca es la remoción de cualquier agente potencialmente torsadogénico. Segundo, buscamos suprimir las postdespolarizaciones precoces, donde el fármaco de elección es el sulfato de magnesio, ya que disminuye la amplitud de las extrasístoles ventriculares por bloqueo en la corriente de calcio. Se puede administrar 2 gramos de sulfato de magnesio endovenoso entre 1 y 2 minutos y 5 a 15 minutos después se puede repetir la dosis. Alternativamente, se puede iniciar una infusión continua a una velocidad de 2 a 10 miligramos por minuto. Hay que tener en cuenta en los casos de sobredosis, se emplea como antídoto
el gluconato cálcico al 10%, de 10 a 20 mililitros por vía intravenosa. La lidocaína también puede suprimir las extrasístoles ventriculares por el bloqueo de la corriente de entrada tardía de sodio, acortando pues así la repolarización ventricular. Sin embargo, ocasionalmente puede tener un efecto beneficioso inicial, pero solamente en el 50% de los casos de las TDP responde. Sin embargo, el uso de lidocaína en las TDP solamente tiene una alta tasa de recurrencia. Algunos autores recomiendan en simultáneo a la administración del magnesio, administrar también suplementos de potasio para aumentar la concentración de potasio a niveles normales altos, lo que aumenta el flujo de salida de potasio de las células miocárdicas y se causaría una repolarización rápida. El marcapasos transcutáneo a una frecuencia de 100 latidos por minuto es una medida eficaz para prevenir la repetición a corto plazo de la TDP, tanto para las formas adquiridas como para las congénitas, basados en el hecho de que el intervalo QT se acorta con una frecuencia cardíaca más rápida. Entonces aquí la estimulación podría ser efectiva para terminar la TDP, debido a que primero facilita la repolarización de las corrientes de potasio, segundo suprime las postdespolarizaciones precoces y además disminuye el intervalo QT. Por otra parte, también puede ser de utilidad el isoproterenol, ya que se usa por sus efectos cronotrópicos positivos con una función similar a la del marcapasos. El objetivo de estas medidas es conseguir una frecuencia cardíaca entre 90 y 110 latidos por minuto para evitar la repetición de la TDP. De isoproterenol se administran de 2 a 10 microgramos por minuto. Este fármaco solo debe usarse cuando las TDP sean causadas por un síndrome QT largo adquirido, porque, como lo dije anteriormente, están contraindicadas en el congénito. También puede usarse cuando sean precedidas por una pausa o cuando haya una bradicardia subyacente. También se puede usar en caso de que la estimulación cardíaca no se pueda iniciar en forma inmediata. Tratamiento a largo plazo en el síndrome de QT largo adquirido generalmente no es necesario porque el intervalo QT vuelve a la normalidad una vez hayamos corregido el factor incitante o la condición predisponente. Entonces, básicamente el tratamiento o el manejo sería para el síndrome de QT largo congénito y este se basa en evitar las causas que predispongan a una prolongación del QT y que puedan desencadenarme la TDP. Las opciones de tratamiento son el empleo de beta bloqueadores orales como el propanolol y el nadolol a dosis máximas tolerables. También puede ser la colocación de un marcapasos permanente en pacientes especialmente que son sintomáticos a pesar de usar el beta bloqueador. El marcapasos lo que va a hacer es que nos va a disminuir el intervalo QT, mejorando la corriente de potasio y la disminución de postdespolarizaciones precoces. Y finalmente tenemos la colocación de un marcapasos desfibrilador implantable concomitante al uso de un beta bloqueador a dosis máxima, debido a que el choque por este cardiodesfibrilador implantable puede precipitar aún más la TDP por la estimulación adrenérgica. Y finalmente, recordar que la educación al paciente es importante para evitar todo tipo de estímulos precipitantes. Esta fue la literatura consultada. Gracias.